Gog, de Giovanni Papini. Capítulo 1. ¿Cómo conocí a Gog? Me avergüenza decir dónde conocí a Gog. En un manicomio particular. Fui allí con objeto de hacer compañía a un joven poeta dálmata, a quien la pasión desesperada por una sombra, la amada era una reina de pantalla y únicamente en la pantalla le había sonreído, condenaba al delirio. Como ordinariamente estaba tranquilo, el director de aquella casa para locos pensionistas, enano de estatura pero gigante por su carnosidad, nos permitía estar juntos en el jardín, aquí y allá, a la sombra de los cedros y de los castaños de Indias. Habían mesas redondas de hierro y sillas, como en los cafés. Enfermeros pálidos, vestidos de blanco, transcurrían por los paseos, disimulando su vigilancia. Un día muy caluroso, en que el poeta y yo estábamos hablando, se acercó a nuestro velador uno de los huéspedes. Era un monstruo que debía tener medio siglo, vestido de verde claro, alto, pero mal garbado. No tenía ni un solo pelo en toda la cabeza, sin cabello, sin cejas, sin bigote, sin barba. Un uniforme bulbo de piel desnuda, con excrescencias coralinas. La cara era de un escarlata oscuro, casi pavonado y anchísima. Uno de los ojos era de un bello celeste, un poco ceniciento. El otro, casi verde, con estrías de un amarillo de tortuga. Las mandíbulas eran cuadradas y potentes, los labios macizos pero pálidos. Se entreabrían en una sonrisa completamente metálica, de oro. Saludó, sin hablar, al poeta y se sentó a nuestro lado. No abrió la boca, pero pareció que seguía atentamente nuestra conversación. Me enteré después, por mi amigo, que ese era Gog. Su verdadero nombre era, según parece, Goggins, pero desde joven le habían llamado siempre Gog, y ese diminutivo le gustó porque le circundaba de una especie de aureola bíblica y fabulosa. Gog, rey de Magog, había nacido en una de las islas Hawái, de una mujer indígena y de padre desconocido, pero seguramente de raza blanca. A los 16 años, embarcado como boy de cocina en un vapor americano, había llegado a San Francisco y vivido en varios puntos de California, a la aventura. Después de algunos años, no se sabe cómo, logró reunir algunos millares de dólares y se trasladó a Chicago. Tenía el genio del business y un demonio de su parte, porque en poco tiempo su fortuna de dinero se hizo enorme, incluso para el Ohio. Al terminar la guerra, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, es decir, del planeta. En 1920 se retiró sin grandes pérdidas y de todas sus empresas depositó sus millones, unos aquí y otros allá, en todos los bancos del mundo. Hasta ahora, decía, he sido un galeote del dinero, pero de hoy en adelante debe ser mi servidor. No quiero esperar, como mis semejantes, a quedarme chocho para descubrir los medios de gozar. Comenzó en aquel tiempo para Gog una vida nueva, investigaciones febriles, carreras a través de los continentes, sorpresas, locuras, fugas. No tenía mujer ni hijos, pero no le faltaron animadores, parásitos, ayudantes, consejeros, cómplices. Es preciso tener en cuenta la peligrosa mezcla que había en él, un semisalvaje inquieto que tenía bajo su dominio las riquezas de un emperador, un descendiente de caníbales que se había apoderado, permaneciendo bruto, del más espantoso instrumento de creación y de destrucción del mundo moderno. Ignorantísimo, quiso ser iniciado en una de las más refinadas drogas de una cultura de putrefacción. Ya casi sedentario, quiso conocer todas las patrias. El que no tenía patria verdadera, animalesco por el origen y la vocación, quiso provisionarse todas las formas del epicureísmo cerebral de nuestros tiempos. Me hace el efecto de que en esta dilapidación maniática adquirió un olfato perverso para las más radicales ideologías, pero reforzó al mismo tiempo su barbarie
ingénita. Su cerebro era en algunos momentos capaz de rebasar los más exasperantes modernismos, pero su alma se había vuelto más árida y cruel que la de sus antepasados maternos. Toda la inteligencia instintiva que le había ayudado para el saqueo legal de los millones, la empleaba ahora para el acaparamiento febril de las rarezas y de las voluptuosidades de toda especie, para satisfacer más inverosímiles deseos, los caprichos más infames y fantásticos. A los 7 años de llevar esta vida, gastó las 3/4 partes de su capital y de su salud. Desde 1928 fue de sanatorio en sanatorio, siempre ansioso e impaciente, presa de su frenesí, en cambio y de novedad. Los médicos intentaban retener un huésped tan explotable, pero no lo conseguían. Ningún alienista pudo definir su enfermedad. Quien hablaba de síndrome psicasténico, quien de una alteración de la personalidad, quien de locura moral, los más opinaban que tenía más de una tara, y de tal modo confundidas entre sí que no permitían más que simulacros de una curación a ciegas. Cuando había estado en uno de estos asilos 3 o 4 meses, quería ser transportado a otro, a aquel, el verdadero, y se ponía tan furioso que tenían que contentarle a la fuerza. Cuando le conocí se hallaba allí desde hacía poco, y todas las veces que fui a visitar a mi poeta le veía también a él. Comenzó a hablarme. De este modo pude saber, un poco por él y un poco por los médicos, su historia. Su conversación era singularísima, pasaba de un discurso paradójico, pero al mismo tiempo inteligente, a manifestaciones de una vulgaridad peor que plebeya, bestial. Parecía que estuviesen unidos en el Asmodeo, con su agudeza cínica y Calibán, con su ciega torpeza de bruto. Pero conmigo hablaba gustoso. He tenido siempre la virtud de aplacar a los agitados y de amansar a los locos. Un día, después de haber hablado más que de costumbre, se marchó a su habitación. Vivía en una villa, toda para él, en el parque del manicomio, y volvió para entregarme un envoltorio de seda verde. Lea, me dijo, son hojas que he salvado del último naufragio. Aquí dentro hay algo del viejo Gog. Ahora ha llegado para mí el día en que nace más de un sol, y cedo con la máxima despreocupación los harapos de la noche. Encontré dentro del envoltorio un grueso paquete de hojas sueltas escritas en tinta verde, con una caligrafía inexperta y pesada de muchacho. Las leí todas, a veces con una sonrisa, a veces con disgusto, a veces con horror, pero siempre, le confieso, con avidez. Eran apuntes sueltos, páginas de antiguos diarios, fragmentos de recuerdos, mezclados todos sin orden, sin fechas, redactados en inglés vulgar, pero bastante descifrable. No pude volver a la mansión de los locos hasta muchos días después. Busqué a Gog para devolverle su manuscrito. Me dijeron que se había marchado después de un acceso terrible y que no habían dejado ningún recado para mí. Escribí a la casa de curación donde se habían refugiado y no recibí ninguna contestación. Han pasado casi 2 años y no sé si Gog sigue con vida o ha muerto. Supuse, y a mi juicio, atinadamente, que tuvo la intención de regalarme esas hojas, y tal fue también el parecer de los amigos a quienes consulté. Por eso he decidido a traducirlas, excepto 5 o 6 demasiado repugnantes, y a publicarlas.